todos tienen asistencia hoy. Así que si alguno de ustedes no vino hoy, No puede ser. Es por el día, Doc. ¿por el clima? Por el día de hoy, que es 14. Todos tienen asistencia. ¿Tienen planes para hoy en la tarde? Con sus amigos. Break. ¿Ya? No sé por qué. No creo en el amor ya. No sé por qué no me gusta celebrar los días. Se me hace como que... No celebro ni Año Nuevo, ni Navidad. No. Se me hace pérdida de tiempo. Es más, los cumpleaños no los celebro. Ah, eso sí, yo tampoco. Ese sí. Ese sí, porque realmente es un milagro que alguien me esté aguantando tanto tiempo. Tengo que estar agradecido por la verdad es que sí, ustedes creen que, no sé, tal vez soy una persona bien buena onda. A veces hasta a mí mismo me caigo mal. Muy bien. Tenía una pequeña reflexión para antes de empezar. No es acerca de la fuerza del poder. Por si alguien se lo preguntaba, ¿no? Pero a ver si lo encuentro rápidamente. Es que un día estaba platicando con algunos de ustedes, no me acuerdo si era de este salón o del otro, pero algunos de ustedes hacen ejercicio y luego hablaron de los somatotipos. Éramos nosotros. Fueron ustedes, ok. Somatotipos. Entonces, probablemente les dije lo que yo pensaba de los somatotipos, pero no me gusta decir algo y que ustedes me lo crean. Lo mejor que pueden hacer es investigarlo ustedes, porque luego pasan cosas como esta. Entonces, un poquito de historia. Los somatotipos se los inventó un psicólogo. Ahí ya empezamos mal. Se los inventó este psicólogo, se apellida Sheldon, donde hizo un análisis en la universidad donde él trabajaba, revisando el cuerpo de varios alumnos y alumnas para clasificar los cuerpos en 3 diferentes tipos. Entonces salió lo de ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, y la asociación es con la personalidad. Entonces hizo su investigación, la validó y todo, y entonces salieron estos somatotipos, a ver si se identifican ustedes. El primero es el ectomorfo, generalmente son personas que tienen un marco muy estrecho, eso quiere decir que los hombros no son muy anchos, son muy largos, brazos, extremidades, son personas que ganan masa grasa o masa muscular con dificultad. Entonces van al gimnasio y hacen ejercicio y hacen no pueden subir de peso, que ahorita hablo de ello. Y la descripción psicológica de ellos es que son personas inteligentes, gentiles, tranquilos, generalmente introvertidos y ansiosos. ¿Se identifican? No. Bueno. El otro somatotipo es el mesomorfo.
Estos son los atléticos, que generalmente el marco es más cuadrado porque son anchos de hombros, tienen facilidad para ganar masa muscular o para ganar peso en general, y si hacen ejercicio se lo proponen pueden bajar de peso. Son personas que tienen habilidades físicas y atléticas, generalmente son los que destacan en hacer ejercicio, y generalmente se dice que su personalidad pues es competitiva, extrovertida y fuerte, agresiva, y todo eso. ¿Sí? Y el último somatotipo es el endomorfo, que generalmente tienen una forma un poco más redonda porque la cintura es más ancha, generalmente son personas que ganan fácilmente peso, sobre todo masa grasa, no son muy atléticos, no se desempeñan muy bien en el ejercicio y generalmente su forma de ser es muy tranquila, llevadera, aunque dicen que son algo flojos y en ocasiones pueden ser egoístas. Y esa fue la clasificación. Y desde 1940, que este doctor sacó su clasificación de los somatotipos, ha sido aceptada por todo el mundo. De hecho, se han hecho, hasta la fecha todavía hay investigaciones en base a ello. Anteriormente, inclusive se utilizaban algunos juicios, se basaban en el somatotipo para decidir si la persona era un peligro para la sociedad y saber si la metían a la cárcel o no. Les adelanto, yo no creo en los test psicológicos o psicométricos, se me hacen una tontada sin fundamento científico. Y este es uno de esos pruebas. Vámonos a remontar otra vez a analizar. No es crear un hombre de paja o una falacia de hombre de paja o una falacia ad hominem, pero tenemos que analizar quién era y en qué época de la historia se estaba desarrollando esta persona. 1940. Hitler estaba a todo lo que daba. Pero fíjense, no sé si han escuchado la eugenesia, eugenetics o algo así, para los que no hablan español, que es como buscar una raza superior o que destaca. Ahora, si vemos los somatotipos, hay una que destaca. Mesomorfo. Mesomorfo, ¿no? Que no quiere ser agresivo, conseguir las cosas y atlético y fuerte. Bueno, si buscan investigaciones de esa época, hay muchas que intentan clasificar a las personas en grupos. Ahora, posteriormente salió a la luz que la metodología en la investigación de este doctor fue muy cuestionable. Le tomaba fotos desnudos a atletas de la escuela, de las diferentes disciplinas, hombres y mujeres, y él tenía un archivo de todo esto sin el consentimiento de los participantes del estudio. Y además, una de las colaboradoras de él, que aquí está su nombre, no me acuerdo quién era, denunció al doctor diciendo que había alterado los resultados de sus pruebas para que encajaran con lo que él creía. Algo que suena muy parecido al doctor que comprobó que las vacunas causan autismo. También alteró sus estudios. Entonces, si yo estoy en eso y digo, esto fue el resultado de una trampa y un engaño, pues no debería pensar que esto tiene un fundamento científico. Sin embargo, curiosamente hasta la fecha se siguen haciendo estudios basados en los somatotipos de este doctor. En lo personal, no creo que sirva mucho. Entonces, si ustedes son flaquitos y quieren ganar masa muscular, no están condenados a su somatotipo. Si me hubieran visto ustedes cuando yo tenía 18 años, hubieran dicho que soy ectomorfo. Y ahora probablemente digan que estoy más para endomorfo. Entonces, no existe eso, no importa. ¿Qué es lo que sí pasa? Que una persona atlética obviamente va a tener un cuerpo más bien desarrollado, pero no es el cuerpo el que hace a la persona, es la persona la que hace su cuerpo. Otro curioso. ¿Han escuchado la fórmula de carbón? La frecuencia cardíaca máxima, y entonces si ustedes calculan su frecuencia cardíaca máxima, pueden entrenar en diferentes tipos de rango. Lo más popular en el mundo es que si yo quiero bajar de peso, quemar grasa, entonces mi entrenamiento tiene que ser en una frecuencia cardíaca de alrededor del 60%. ¿Cómo calculo mi frecuencia cardíaca máxima y luego lo multiplico por 0.6 para saber cuál es la frecuencia de entrenamiento para bajar de peso? Pues 220 menos la edad.
Esa es la fórmula más sencilla y la que más se utiliza aquí, se le llama fórmula de carbono, que fue un fisiólogo americano, no sé dónde, de hace mucho tiempo. Bueno, hay un estudio, que no es este es el estudio, donde uno de los investigadores dijo 220, me parece un número muy arbitrario, ¿de dónde sacaron 220 menos la edad? O sea, ¿qué es ese 220? Yo había leído alguna vez, no me acuerdo dónde, y tampoco tiene confirmación, que el 220 había sido porque Carbonen se basó en la frecuencia cardíaca de soldados que alcanzaban los límites máximos antes de dar de sí, y se vio que el promedio era alrededor de 220, entonces había dicho eso. Pero este estudio está interesante porque dice que fueron a entrevistar en persona a Carbonen y le preguntaron, oiga, ¿de dónde sacó el 220? Y él respondió, yo no saqué 220 de ningún lado, yo no tengo ningún estudio que diga eso. Y entonces siguieron analizando estudios y como que alguien de repente dijo 220 y se aceptó por todos lados. ¿Y funcionó? Funciona, pero hay otros métodos mejores, y de hecho este artículo pasa a otros métodos que se hicieron con análisis de regresión lineal y luego dicen, estos son más efectivos o son más correctos. Curioso, ¿no? ¿A qué voy con esto? No sé, solo les quería comentar esto. Pero otra cosa, pues lo que les digan, inclusive en el ambiente de medicina, tenemos que confirmarlo, buscar cuál es la fuente, de dónde vino. Hay muchos, no se llama paradigmas, sino lo otro que, sí, paradigmas, que no puedes cambiar. Hay muchos paradigmas en medicina que uno cree que, pues sí, lo damos por sentado porque el maestro nos dijo. Y luego, si alguno de ustedes curiosos dice, pero ¿de dónde salió eso? Y lo investiga, se va a dar cuenta que salió de la nada, no tiene fundamento científico, simplemente todo el mundo lo acepta como un hecho. Interesante, ¿no? Entonces, les dejo con esta reflexión. Luego se lo comentan al doctor Benji. Me encanta esa frase, pero bueno. Es que ustedes no veían Los Simpsons. Yo sí. Es un capítulo donde hay un ladrón en Springfield. Y entonces Homero hace su propio grupo de vigilantes. Y entonces lo mandan a una entrevista a la tele y le dicen, Homero, desde que has hecho tu grupo el crimen ha aumentado en un 60%. Y los robos y todo, y dicen, las estadísticas, lo puedes usar para comprobar cualquier cosa. 45% de la gente o 40% de la gente lo sabe. Está buenísimo. Muy bien, solo quería dejarnos con eso en mente antes de pasar a la revisión del examen. Espero que hayan aprendido algo de eso. No sé qué tanto sirve, Entonces vamos a ir viendo el examen. No tengo yo uno de los exámenes, entonces nos vamos a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano o opinar. Aquí no vamos a crucificar a nadie. ¿Quiere un examen? Sí. No sé si esto es para ustedes. No sé si esto pues... ya no sé. Este puede que sea del grupo A o del grupo B. Vamos a ver. Entonces, a ver si se acuerdan de esto. Bueno, aquí vamos a ir analizando cada una de las preguntas. La primera columna es el número de preguntas, la segunda es opción A, tercera B, cuarta C, quinta D, sexta E, y luego hay otra columna que si no contestó a alguien la pregunta y sale un 1. Por ejemplo, la pregunta 6, una persona lo dejó vacío ese cuadrito. Y si ven en la última columna es porque alguien contestó
2 bolitas, rellenó 2 bolitas en vez de una. Entonces también puede pasar. Luego podríamos checar quiénes fueron. También tengo una lista pregunta por pregunta y casi cada uno de ustedes. Si quieren lo podemos revisar. Sí. No. Bueno, Marcos Shair no vino. No, se salvó. Se salió. Se salvó. También sí pasa lista. Muy bien. Pregunta 1. A la mayoría les fue bien, entonces solo si hubo una que haya sido muy controversial, pues detenemos. ¿Cuál de las siguientes formas de RNA es más probable que desempeñe un papel en la formación de cuerpos de barro? ARN de cadena larga. No RNA de cadena larga. Muy bien. ¿Cómo es más probable que ocurra el silenciamiento del ARN en un gen ARN mensajero? Unión al microRNA. Unión a microARNs. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el papel de la actividad del sistema ubiquitina proteasoma? La disfusión del sistema ubiquitina proteasa como resultado es la B. La B. Muy bien. Está muy larga la respuesta, pero sí. Es la B. Número 4. ¿Qué factor de crecimiento participa principalmente en la proliferación? Beta. Inmigración endotelial. La respuesta era A. Factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Se acuerdan de ese factor? Número 5 era actina. Número 6, ¿cuál es el papel que se ve afectado por la neutralización del factor de crecimiento transformante beta? Producción de colágeno. Producción de colágeno. Número 7, la degradación de cuál de los siguientes componentes de la matriz extracelular es más probable que haya ocurrido en el hombre que tiene problemas de rodilla? Y aluronano. Ácido hialurónico. El siguiente es un paciente que tiene hipertensión. ¿Qué pasa si no la tratamos? Hipertrofia es la respuesta D. Número 9. ¿Cuál de los siguientes procesos que ocurrieron en los senos de la paciente les permite amamantar al bebé? Hiperplasia lobulillar. Número 10. ¿Cuál de los siguientes procesos explica mejor el hallazgo de la tomografía del paciente que no tenía hígado y luego ya tiene? Hiperplasia de las células madre. ¿En dónde? En los canales de Henry. ¿Alguien puso espacio de diésel? Lo hice a propósito. Dije, tal vez alguien se va a ir con la pinta. O va a quedarse, ¿cuál era? Fui yo. No te sirvió de ti, María. ¿Cuál es? La verdad, lo que me parece más bueno es como que el que tenga el nombre más sí, más así. fashion, más atractivo. Ok. Es una buena opción. Opción. Yo usaba de ti, María de Optimal. También usaba 21, pero me di cuenta que 21 no es un buen método para elegir una pregunta, porque estoy predestinado, depende de dónde empiece a contar. Va a dar. Entonces, no sirve. De ti, ti, María de Optimal. Siempre reduce todas tus opciones a lo menos posible, y si te quedan dos, pues usa eso. Lo otro es que nomás estés así pasando de una a otra y que alguien te diga ya para, y ahí donde paraste. Pero si hablaba me quitaban el examen. Un hombre de 71 años ha tenido dificultad para orinar. ¿Qué le está pasando a la próstata? Hiperplasia. Muy bien, siguiente tiene una fractura, le ponen un yeso. ¿Qué le va a pasar a su pierna? Atrofia. El siguiente tiene reflujo. ¿Qué le va a pasar en su esófago? Metaplasia. Columna. Fue la única metaplasia que puso. Sí. Hubiera puesto más metaplasias. Pero era uno. No, es hiperplasia. Lo vimos en clase como hiperplasia prostática benigna. Sí. 14. Un hombre que tiene un episodio de dolor torácico, no hay hemorragia ni inflamación. ¿Cuál de las siguientes condiciones es más probable que haya causado su infarto? Trombosis arterial. 15. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya ocurrido en esta paciente? Licuefactiva.
necrosis licuefactiva. Número 16, tiene un granuloma. Necrosis gaseosa. Gaseoso. Necrosis gaseosa. A ver. Número 17, ¿cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté presente con mayor concentración en el líquido de cultivo? Potasio. Potasio. Ok. ¿Por qué el potasio, su símbolo es una K? Sí, ¿cuál sería? Calium. Por eso dice calemia. Una mujer de 45 años tiene diabetes mellitus. Un aumento en cuál de las siguientes sustancias en su sangre es más indicativo de lesión celular reversible. Ácido láctico. Ácido láctico. La 18 es la D. Sí. 18 es D. Ahí está también, lo que está marcado más fuerte es la respuesta correcta. Excepto la 20 que yo me equivoqué y les voy a subir punto 14. O sea que si tienen 6.7 va a ser 6.8. Un gran triunfo. Yo del punto de la docencia. Sí, ya lo subí. ¿Sí lo dio? Sí. O sea, si quieren saber cuánto sacaron en realidad, resten de un punto entero de su calificación. Los que se apuntaron para lo de la médula ósea. O sea que si tienen un 3, realmente sacaron un 2. Y si tienen un 10, ahí es más difícil. Tal vez sacaron 10 y el punto extra no recibieron nada. No, solo con el punto extra sí hay como 3 10. Son 4. ¿Cómo chicó quién sí lo dio y quién no? ¿Cómo chicas si quién participó y quién no? El comprobante te dan El el comprobante comprobante. que me dieron. Nosotros lo dio. Po. ¿No me lo enseñas? ¿Lo tienes? ¿Tienen tu firma? Sí. ¿Me lo puedes enseñar? No pasa nada. Pero les estoy diciendo mucho tiempo. ¿Qué onda? Sí, pues aquí en el examen pues que le íbamos a mostrar y ya. Sí. ¿Eso dije? ¿Y se lo damos o ya no? Ya se exhibió. Qué buena onda son ustedes. En mi salón hubiéramos dicho que no. Bueno, sí, éramos malos. Una preparación de tejido. ¿Cuál de los siguientes iones que se acumulan en las mitocondrias del citosol contribuye más a los hallazgos que tiene el paciente? Calcio. Calcio. Un hombre de 50 años se puede ir a clínica. Bueno, ¿cuál de las siguientes traspasos es responsable de iniciar la 9. 9. Yo le marqué 10, entonces ese es el punto que les voy a dar. Error mío a la hora de calificarlos. En un experimento se administra una gran cantidad de un fármaco. El agotamiento de cuál de las siguientes sustancias favorece la lesión celular? Glutatión. ¿A través del cuál de los siguientes compuestos es más probable que se deba la lesión celular de este niño que se tomó un montón de pastillas de hierro? Radical hidroxilo. Radical hidroxilo. ¿Cuál de los siguientes efectos tisulares ocurrió con mayor probabilidad después de la terapia con CPA? Aumento de la síntesis de seca. Lesión por repercusión. En el experimento donde hacen una mutación knockout y luego repasé los exámenes con los del B, me di cuenta que nunca les dije que era una mutación knockout. Pero lo dijo en el repaso. Pero no importa, es muy lógico. Aparte lo dijo en el repaso. Sí, que dijo que iba a hacer una pregunta de BSL. Sí, les dije en el repaso de eso. Pero bueno, mutación knockout quiere decir que generalmente se hacen ratones, agarras un ratón y le eliminas un gen para que ya no lo exprese. Entonces, knockout es que se pierde la función del gen. En este caso sería una mutación knockout de BCL2. Pero se entiende la pregunta, está bien. El proceso patológico que afecta a estas células tumorales encogidas probablemente se encadena por la liberación de ¿cuál sustancia? Citocromo C. Citocromo C. 26. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que ocurra en células normales pero que esté inhibido en las células cancerígenas de este hombre? Autofagia. No era autofagia, era por lo de Apoptosis.
apoptosis. Pero no era lo del páncreas que se empezaba a... Ajá. BSL2, la B de BSL2. Ajá, sería autofagia. Es autofagia. Miren, encontraron otra pregunta. Sí. Sí. Punto extra para todos. Pues sí, les voy a dar el punto a todos. Aparte, era fácil de entender por lo del páncreas, que se empezaba a... A ver, espérense, no. Sí. Ok, sí, eso. Lo amarillo quiere decir que la gran mayoría contestó eso y está incorrecto. Muy buena defensa de su punto. El Ben no se dio cuenta de eso. Entonces les subiré el punto a ustedes nomás. Tal vez. Muy bien. Se desarrolla un nuevo fármaco que se une a los microtúbulos celulares. La función de los microtúbulos, ¿para cuál uso es más probable esto? Quimioterapia. Quimioterapia. Sí. ¿Cuál de los siguientes materiales? ¿Cuál de los siguientes materiales se puede encontrar en abundancia en forma de cristales dentro de espacios en esta forma de hendidura? Colesterol. 29. ¿Cuál de las siguientes condiciones subyacentes explicaría más el Hiperplasia hallazgo de este paratiroidea. paciente? Hiperplasia paratiroidea. Hiperplasia paratiroidea difusa. ¿Qué tipo de calcificaciones? Es la... Habían dos Metástasis. básicas. Un experimento analiza células en busca de actividad enzimática asociada con la proliferación celular sostenida. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que tenga mayor actividad de la telomerasa? Células germinales. Un niño de 11 años se cae y se corta la mano, se pone a llorar, la herida se infecta, las bacterias se extienden hacia la matriz extracelular alrededor de los capilares. La mamá está muy asustada por la infección que tiene el niño. Tal vez le tengan que amputar la mano. ¿Cuál de las siguientes células elimina la bacteria? Macrófago. Macrófagos. Un hombre de 72 años con enfisema grave tiene un derrame pleural. La causa más probable de acumulación de líquido se debe a cambios en cuál de los siguientes: permeabilidad vascular, derrame paraneumónico. No, permeabilidad vascular. Espérense. Sí, permeabilidad vascular. ¿Cuál de las siguientes funciones está afectada en el niño que es más susceptible a infecciones donde no hay rodamiento? Selectivinas. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea mediadora del movimiento de los leucocitos? Quimiocinas. Un niño de 5 años con antecedentes de infecciones bacterianas recurrentes. Ácido hipocloros. ¿Tiene deficiencia de mieloperoxidasa? Entonces, Ácido hipocloros. Falta de formación de radicales hidroxihialuro o ácido hipocloroso o HCl. El más potente sistema de los neutrófilos contra infecciones bacterianas. Más potente bacterias. ¿Qué hora es? Break. Vámonos rápido. ¿Cuál de los siguientes tipos de células sanguíneas en esta medida es más probable que tenga actividad bactericida contra el coli? Monocitos, muy bien. 37, la respuesta era D, histamina. 38, la respuesta era E, dolor articular reducido. 39, terapia con aspirina, ¿qué va a inhibir? Prostaglandinas. La formación de prostaglandinas. 40, una mujer que toca una olla hirviendo, ¿qué tipo de ampolla tiene? ¿O inflamación? Serosa. ¿Qué le va a pasar a una mujer o qué le pasó a una mujer de 87 años con una neumonía y que luego ya está febril? Se recuperó. Vamos a ver esa, la 41, a ver qué pusieron ustedes.
¿Alguien puso neoplasia? La respuesta era D. Creo que neoplasia sería lo más drástico. Drástico. O sea, nada que ver. O sea, nada que ver. Pero tal vez te confundiste y vas a poner resolución. No recuerdo la verdad. Digamos que sí. Resolución. 42. Ulceración. 43. Micobacteria y tuberculosis. D. 44. Formación de granulomas. D. 45. Factor de necrosis tumoral. E. 46. Deposición de colágeno. Deposición de colágeno. Era A. La paciente con deficiencia de ácido ascórbico, pues será A. Billy es A. ¿Cómo hizo ese? ¿Dabas una Con imagen? palitos. Y luego copié una foto de ese gorrito y lo puso. Y una foto de una cerveza y lo puso. No pongan muchas respuestas que sean NAM porque luego en el examen piensan que algo está mal. Es la intención. Buscaré otro patrón que los vuelva locos. Así, A, B, C, D, O hago una carita en la... Muy bien. Es difícil porque como es solo un punto por línea. Ah, Ya lo he intentado, pero solo puedes un punto. ya lo intentó. En un experimento se inoculan bacterias y entonces, ¿cuál de los siguientes componentes del plasma sanguíneo es más probable que facilite la fagocitosis? Complemento. ¿Cuál de los siguientes componentes en específico facilita la fagocitosis de las bacterias mencionadas? C3B. C3b. ¿Cuál de los siguientes componentes en específico facilita la lisis de las bacterias mencionadas? MAC. Complejo de ataque a la membrana. 52. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor el fenómeno de esta mujer que se Presión. pasa de pie? Presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática. La paciente con linfedema, ¿cuál de los siguientes es el mecanismo más probable de su linfedema? El linfedema. Ya la exhibió. Paciente que se cayó, se pegó Hematoma. y tiene un hematoma epidural. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor su hematoma epidural? Hematoma. Muy bien. Hematoma. 54, C. 55, ¿qué tienen? Petequias. Petequias. 56, Vasoconstricción. vasoconstricción, es el primer paso y muchas veces es el único. Empieza ya con eso. 57, Trombomódulo. trombomodulina. 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 58. Adhesión de Si no plaquetas. tengo factor de von Willebrand, ¿cuál función plaquetaria está afectada? La adhesión. Adhesión. Si estoy tomando aspirina, ¿cuál función hemostática está Agregación. afectada? Agregación. Por inhibición de la producción de Trombosano A2. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que se administre como terapia trombolítica? TPA. TPA. Es el único trombolítico que hay. 61. Tiempo parcial de tromboplastina y TP normales. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es la causa más probable de trombosis en este paciente? Daño al endotelio. Daño al endotelio. Una mujer de 23 años que tiene abortos y otros problemas y además una prueba falsamente positiva para sífilis. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de estos hallazgos? Es así, no sé. Enfermedad por anticuerpos antifosfolípido. Tiene lupus. Doctor House.
¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que contribuya a la condición de la paciente que se le ha pasado inmovilizada todo el tiempo? Inmovilización. Un paciente que se cayó, se pegó, se fracturó y luego le da una embolia. Grasa. Una mujer embarazada que tuvo su bebé y luego se pone mala. Líquido amniótico. Líquido amniótico. Un paciente que estaba buceando y luego empieza a tener problemas. Burbujas de nitrógeno. Gas. Nitrógeno. Es la nueva modalidad para matar gente en Estados Unidos. No. Es con nitrógeno, ¿verdad? Sí, así mataron a un condenado a muerte, ¿no? El último. Empezaron a aumentar los niveles de concentración de nitrógeno hasta que murió. Busquen las formas más creativas. No, sí. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes órganos es más probable que se salga? Hígado. El libro D es producto de la descomposición de la radiofibrina. ¿Cuál es el origen más probable de la tromboembolismo pulmonar del paciente? Venosa profunda. Trombosis venosa profunda. ¿Y cuál es el origen más probable de la necrosis que está teniendo el paciente con fibrilación auricular? Embolismo arterial. Embolismo arterial. Listo. Y eso es todo. Entonces les tengo que subir punto 28. Es demasiado. Y si ya teníamos 10, Muy bien. Punto 28. O sea que si tienes 6.5 subirías 6.7. 78. O tal vez 6.8. 6.8. Redondea por el 8, por el punto 08. Ya veremos qué hace. Es Caspazo 9. Yo me equivoqué. Era 9. De hecho les dije es 9. Bueno, y es sutilmente. En la Muy imagen. bien, vamos a dar un break de 10 minutitos. Muy bien. Entonces vamos de corrido. Vamos a ver solo introducción al sistema inmune hasta donde llegué con el grupo B, que no fue mucho, entonces chance los vamos a tratar para que puedan estar con sus parejas o solos. Les voy a dar un consejo muy grinch. Aprovechen el tiempo con sus amigos. La mayoría de novias y novios van a ir y venir durante la época universitaria. Bestia. Pero los amigos son para siempre. Abracen a sus amigos, díganles los importantes que son. En serio, es muy típico que pasan, hay parejas que no se separan del novio de la novia. En mi generación había una que ella iba al baño y él la seguía y se quedaba en la puerta del baño. Luego iban a la biblioteca y él iba cargando todos los libros que podía y con la sombrilla tapándole el sol de la mujer. Terminaron la carrera y ella cortó con él. Bestia. Moraleja. Tengan dignidad, muchachos. Digo, el noviazgo debería ser algo serio. Entonces, si realmente no piensan casarse con la persona, mejor no pierdan el tiempo. Disfruten las actividades con sus amigos. Porque luego los terminan cortando y dicen, la torre, la vez que me invitaron a jugar fútbol y no fui, hubiera ido. O sea, hubiera disfrutado más, pero bueno. Break. Y si nos hacen hacer todo eso, ten cuidado. Es típico también que andan de novios y luego empiezan a
las rotaciones o el internado y resulta que después uno de los dos empieza a salir con el residente o con el adscrito. Suele pasar. O una enfermera. Nick, el próximo año van a salir a rotar. Tal vez ustedes volteen a su lado y ven a su compañero y dicen, no, está bien feo, ¿cuándo lo voy a pelar? Pero créanme, sus compañeros salen y la gente de fuera no los ve feo. ¿Sí? O sea, si no tienen pega aquí, van a tener pega afuera. Y luego, hay otra cosa que ocurre, curiosa. Muchas veces empiezan a invitar a una de sus compañeras a muchas cirugías. No. Y dices, oye, pero si ella ni siquiera tenía habilidad para suturar, pero me invitan a cada rato a las cirugías. Y yo que soy muy bueno para las cirugías, a mí no me están llamando para nada. Va a pasar. De balde los nuditos. Tengan cuidado, muchachos y muchachos. Es bien curioso esto. Otra cosa. Esto es más un consejo. No sé por qué, pero los que salimos de la Universidad de Montemorelos, muchos somos bien tímidos. Entonces estamos en la rotación y nos quedamos súper callados y no hablamos con ningún residente, ni con ningún doctor, ni nada, y pasan las rotaciones y no hicimos nada. Entonces sean más... ¿cómo se dice? Aventados, sin tampoco irse para muy al extremo, pero más que nada, sean proactivos. Es algo que no se ve mucho, por ejemplo, y se los voy a poner de ejemplo en el salón, pero luego les voy a contar. Llega el maestro y ustedes todos se quedan sentados, el maestro viene, conecta, luego prende aquí, luego para allá, yo ya no lo hago, pero sí, prende la otra tele y ustedes se quedan sentados. Eso es el equivalente a que el adscrito o el residente llegue a la sala donde están todos los pacientes y ustedes van al lado de él y no pasaron revisión de los pacientes. Entonces hay que ser proactivo. Yo lo aprendí de una manera fea. A mí no me gusta nunca me ha gustado ver pacientes. Nunca me gustó. Entonces me tocó en el internado rotar en gine con, no sé qué tienen las ginecólogas que son bien intensas, enojonas y... Solo hay alguien más rencoroso que una ginecóloga y son las pediatras mujeres. Entonces, esta ginecóloga era como un militar. Decía, yo llego a las 7 y a las 7 quiero que ya le hayas pasado visita a todas las pacientes. Las hayas evolucionado, que es hacer la nota de evolución, dar las indicaciones nuevas, los medicamentos que van a tomar. Y yo lo único que quiero hacer es llegar, revisar que lo hiciste bien y firmar. Y yo, la torre. Entonces yo llegaba y empezaba a evolucionar a los pacientes a las 6 de la mañana o un poquito antes, a veces por el miedo, el estrés de que te vayan a regañar. Y terminaba y luego llegaba ya, ¿qué onda? Oye, hay una cirugía ahorita mismo, ya está la paciente en quirófano. Y yo, ¿cuál paciente? No es posible que no sepas qué paciente, que no sé qué. Y luego, ¿dónde está? Está en cama. ¿Qué? Y luego, pues dile a las enfermeras que la pasan. Es que las enfermeras están ocupadas. Pues entonces muévela tú, me dicen. Y yo así de que, ¿qué le pasa a esta doctora? Está loca. Pero, ¿saben qué? En realidad es algo muy cierto. Hay que ser más proactivos. En las rotaciones les va a servir mucho eso. Tenía otro compañero que él sí llegaba y estaba bien atento. Pues el paciente que va a cirugía, enfermeras, por favor, no lo pueden mover. Y ella, mi compañero llegaba, agarraba al paciente, le vendaba las piernas, decía, de aquí a que lleguen las enfermeras, ya llegó la doctora, me va a regañar, entonces lo voy a hacer yo rápido. ¡Pum! Y cuando llegaba la doctora, ya está en quirófano la paciente que está programada para cesárea, ya evolucionó todas las pacientes, etc. ¿A quién creen que invitan más a las cirugías? A las mujeres. No, a él. Tenía esa oportunidad. Si ustedes son más proactivos, se les van a abrir más puertas. ¿Sí?
Es más fácil que les den cartas de recomendación los doctores. Es más fácil que si van a un hospital y ustedes dejan una muy buena impresión porque fueron muy proactivos y luego algún día quieren hacer la residencia en ese hospital, van a decir, de ese interno sí me acuerdo, o de ese muchacho que rotó con nosotros. Créanme que pueden pasar 100 alumnos de la Universidad de Montemorelos y de seguro los doctores no se van a acordar de ninguno, excepto del que fue proactivo. Entonces esa es otra parte de las rotaciones que nadie les dice, hay que ser proactivos, estudiar, porque en los pases de visita hay muchas preguntas y normalmente les hacen preguntas del más bajo hasta el más alto de los que están allí. Me pasaba en PEDIA, rotamos en PEDIA, rotación, no internado, y yo estaba con unas compañeras rotando PEDIA y llegaba el neonatólogo, un doctor muy agresivo y con una personalidad muy curiosa. Entonces llegaba y estaban los pre-MIPS, que son los que rotan, los MIPS, R1, R2, R3, R4 de PEDIA, todos así en filita. Y luego, a ver, este paciente le dieron tantos líquidos que no sé qué, ¿cuál es la fórmula para el cálculo de líquidos en los pacientes pediátricos que no sé qué? Y luego, a ver, tú, no sabes, a ver, tú, y iba así. Pero llegaba con mis compañeras y les preguntaba, tú, a ver, y les hacía una pregunta. Y mis compañeras no sabían contestar nada. Y luego, eres de la Universidad de Montemorelos, ¿verdad? Sí, ¿cómo crees que supe? Y dice, porque no sabes nada. Eso pica el orgullo bien feo. Entonces, ya después de eso dije, no, a mí no me la va a hacer. Y estaba yo estudié para poder contestarle, porque se siente muy feo en el orgullo duele cuando te da. Entonces, hay que ser muy proactivos y hay que estudiar mucho y dejen una buena impresión. Lo que ustedes hagan influye en el prestigio de la escuela. Las escuelas no son prestigiosas por el maestro que da clases o las instalaciones o nada, eso es por los alumnos que salen de ahí, créanme. Es el prestigio que importa. En fin, esa fue la meditación para la segunda hora de esta clase. Muy bien, entonces vamos a hablar del sistema inmune, una pequeña introducción. Ya esto lo hemos hablado varias veces de manera subliminal. Tal vez el sistema inmune es una colección de células y moléculas que están involucradas en la defensa de nuestro cuerpo contra patógenos externos, pero también contra nuestro propio cuerpo cuando nos puede llegar a dañar. Y vamos a ir viendo enfermedades. Entonces, ¿cómo se pueden llevar a cabo enfermedades del sistema inmune? Hay dos mecanismos principales: o el sistema inmune está actuando demasiado o el sistema inmune está actuando muy poco, ¿sí? Son las dos formas como podemos tener enfermedad. Entonces, si el sistema inmune está actuando muy poco, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener alguna inmunodeficiencia o vamos a ser más susceptibles a enfermedades, infecciones, etc. Y si está actuando demasiado, enfermedades de hipersensibilidad o enfermedades autoinmunes. Y entonces tenemos problemas. Debe de haber un equilibrio en la vida, como en todas las cosas. Las células del sistema inmune, gran parte de ellas, pero más que nada son células de la sangre. Entonces, si se fijan, tenemos dos series. Realmente nunca me ha gustado aprenderme cada una de estas cosas, pero tenemos la serie mieloide y la serie linfoide. Y de ahí, si se fijan aquí, tenemos muchas citocinas que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Interleucinas, factores de crecimiento de colonias, de granulocitos, de monocitos, etc. Entonces, todo esto que se produce influye en las células madre, y dependiendo de los receptores y del estímulo que reciban, la célula se va a ir diferenciando a lo que se necesite en el momento, ¿ok? Tanto de un lado como del otro. Pero pues esto no se los voy a preguntar en un examen, solo es para que sepan que existe. Ahora sí, esto, la inmunidad, ¿cómo la podemos clasificar? Inmunidad innata, inmunidad adquirida. Otro tipo de clasificación, es lo mismo, humoral y celular, ¿sí? O sea, tenemos células que funcionan en nuestro sistema inmune, pero también tenemos moléculas que forman parte del sistema inmune. Entonces, de la inmunidad innata, ¿cuáles serían las células que participan de ella? Los epitelios formando barreras, protecciones, neutrófilos, macrófagos, ¿sí? Muy bien. Células NK. ¿Y la inmunidad humoral? Linfocitos, células dendritas. Innata.
una molécula que sea parte del sistema inmune innato. Complemento. Complemento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita un entrenamiento previo para actuar. ¿Okay? Eso es innato. ¿Okay? La inmunidad adaptativa adquirida o no sé cómo le traducción. Bueno, inmunidad activa y pasiva luego vamos a hablar de ella, sí es cierto. Luego la vamos a ver otra vez. Muy bien, entonces me había confundido y te dije que no, pero sí es un buen punto que luego vamos a retomar. Es la última parte de la clase de esto. Entonces, la inmunidad adaptativa también tiene su componente celular, que son linfocitos B y linfocitos T. Y la parte humoral, las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son producidos por los linfocitos B. A final de cuentas, el linfocito B entonces actuaría en la inmunidad humoral, podríamos decir, en otras palabras. Si se fijan, el tiempo después de una infección generalmente empieza con inmunidad innata y luego se pasa de inmunidad adaptativa por varios factores. Entonces, esto es repaso de lo que acabamos de decir. Tenemos barreras epiteliales, células fagocíticas, células dendríticas, que es lo mismo que macrófago casi, células NK, proteínas del complemento. Estas células tienen receptores que reconocen patrones moleculares que pueden ser por un daño, y eso sería algo que la misma célula que sufre un daño suelta algunas moléculas que son reconocidas, o patrones moleculares de un patógeno, ¿sí? Que son los PAMPs y DAMPs que ya hemos hablado varias veces. Entonces, en la superficie celular tenemos estos receptores, que pueden ser receptores de tipo TOL generalmente, aunque tenemos otros tipos de receptores que reconocen moléculas de los microbios o lipopolisacáridos, ¿sí? Y entonces el macrófago o el fagocito reconoce esas moléculas y va hacia el sitio donde está la infección y combate. También tenemos receptores dentro del citosol que les conocemos como NOD-like receptors o receptores de tipo NOD. Estos generalmente también reconocen productos bacterianos, pero también tienen la capacidad de reconocer, por ejemplo, cristales de colesterol o colesterol. Pueden reconocer algunos cristales como de ácido úrico y otras sustancias que hayan sido fagocitadas por los macrófagos o los fagocitos. Es importante esto porque, si se fijan, también se asocian estos receptores del tipo NOD con lo que es enfermedades como gota, diabetes mellitus y obesidad. Entonces podríamos decir que un paciente que es obeso no podemos llamarlo un paciente sano, y esto no es, lo aclaro antes de que me quieran funar, no es body shaming, ¿sí? Si yo estoy obeso, yo sé que voy a estar en un estado de inflamación crónica, ¿sí? Entonces los receptores tipo NOD van a sentir esas moléculas, ¿sí? Asociadas a mi obesidad, y van a activar un proceso o una proteína que lo conocemos como inflamasoma, que más bien es un conjunto de proteínas. Y este inflamasoma lo que va a hacer finalmente es producir interleucina 1 y va a influir en un estado inflamatorio. Entonces, si yo estoy obeso, yo puedo concluir por el simple hecho de esto que lo más probable es que esté en un estado de inflamación crónica, que es un problema muy importante porque ya hemos visto que la inflamación causa varios problemas, ¿sí? Aumenta la producción de radicales libres, inclusive está más asociada al desarrollo del cáncer. Entonces, no puedo decir que una persona obesa es una persona sana, ¿sí? Y no es discriminar, ¿sí? Es simplemente decirlo. Tampoco voy a alejar a esas personas, hay que ayudarles, ¿sí? Pero esa parte de body positive, de que yo puedo estar obeso y ser una persona sana, no es compatible, ¿sí? Esa respuesta que parece ahí no tiene actividad En la cascada de cascazos, creo que no. la pirotosis. Interrupcional. Sí, pero no, hasta donde yo. No, el libro decía que ese era por pirotosis. Pirotosis. Un tipo de necrosis. Bueno, bien. Aprendí algo nuevo. Muy bien. No, está bien, sí, sí. Muy bien. ¿Qué vamos a tener cuando se activa el sistema inmune? Pues generalmente vamos a tener reacciones de inflamación o inflamación. Se producen citocinas, hay productos de complemento que ya hemos visto que funcionan como insulinas o funcionan como quimiosinas o quimiotácticos o anafilotoxinas, si le queremos llamar así.
Y también se producen por parte de la inmunidad innata interferones que tienen cierta capacidad antiviral. Hay varios tipos de interferones. Y luego pasamos a lo que es la inmunidad adaptativa. Y entonces aquí principalmente lo que vamos a tener que son linfocitos, ¿sí? B y T. Como les dije, el linfocito B podríamos decir que es parte de la inmunidad humoral porque su función es producir inmunoglobulinas. Lo de la inflamazoma se llama. Leí que era como una proteína del complejo que eliminaba los desechos de la célula muerta. O sea, que grababa los desechos de las células muertas, los productos de desecho. No sería proteosoma. Inflamazoma, lo que yo decía. Seguro. Cheque. Pues se me hace que. Ahí lo tenemos. Ahorita lo checamos. Se me hace que era. Bueno, el receptor tipo no captura esos productos y se activa, ¿sí? Pero no está tanto como para decir que es una eliminación. Uno dice que reconoce los productos. Reconoce, sí. Y activa el sistema de inflamación. Eso sí. La inmunidad celular, entonces tenemos linfocitos T y tenemos que irlos conociendo un poquito más. Esto ya lo hemos visto, entonces es más como un repaso, un refuerzo. Entonces los linfocitos los vamos a tener en la circulación sanguínea y también los vamos a tener en los tejidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la piel hay varios linfocitos que normalmente vamos a ver, en el intestino hay una gran cantidad de linfocitos. Los dividimos en dos: linfocitos B, que es importante saber, maduran en la médula ósea y también se producen ahí, y los linfocitos T maduran en el timo, aunque son producidos en la médula ósea también. Luego otra cosa, un concepto que muchas veces se nos olvida o nos dejamos influir: el timo no desaparece, simplemente se hace más chiquito, es todo. Tengo allí la tiroides, me mandaron la tiroides de una paciente de 75 años y todavía tenía timo ahí pegado a la tiroides, entonces el timo no desaparece. Muy bien. Los linfocitos B tienen sus receptores y los linfocitos T tienen sus receptores. El receptor del linfocito B son inmunoglobulinas, IgM o IgD, y el receptor del linfocito T es una proteína especial que se llama TCR o T-cell receptor. Entonces está fácil recordar cuál es el receptor del linfocito T. Vamos a hablar un poquito más de los linfocitos T. Tenemos linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, ¿sí? Y entonces normalmente si vemos un ganglio linfático, el linfocito T va a estar en la paracorteza, ¿sí? De las diferentes zonas del ganglio linfático que alguna vez vimos en esto. Y en los folículos linfoides van a ver principalmente linfocitos B. Entonces si yo busco una proteína con inmunohistoquímica, uso un marcador para buscar CD3, que es un marcador que todos los linfocitos T tienen, ¿dónde creen que se va a ver más marcada esa inmunohistoquímica? En la paracorteza. Entonces, aquí hay una inmunohistoquímica, este es el folículo linfoide y esta es la paracorteza. Y ahí se ve más café porque pues, la inmunotensión es de color café. Los linfocitos T son los linfocitos más abundantes en sangre periférica. Entonces, si hacemos una biometría hemática, ¿cuál va a ser la célula más abundante en la sangre? Los eritrocitos. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el leucocito más abundante en la sangre? Los neutrófilos. Muy bien. Y de los linfocitos, ¿cuál va a ser el linfocito más abundante? Linfocito T. Pregunta con curva. Puede venir en los exámenes. ¿Dónde digo que están los T? Los B en el folículo. Si yo hago un CD20, por ejemplo, que es un marcador para linfocitos B, esto es lo que se va a ver más oscuro. No tengo una foto de eso, se los debo. Entonces, cosa importante del linfocito T: a diferencia de la inmunidad innata, el linfocito T no reconoce antígenos que no se le presenten, ¿sí? Entonces, a mí me gusta pensarlo como que es un saludo, porque de hecho involucra dos brazos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo soy una célula que se llama célula presentadora de antígenos y le voy a presentar el antígeno a alguien. Entonces tengo que llegar, decirle, aquí está el antígeno, y luego saludarlo también con la otra mano, ¿sí? Tengo que hacer un saludo con las dos manos. Si yo no le presento el antígeno, aunque le pase así enfrente de los ojos al linfocito, él no va a hacer nada, ¿sí? Él, feliz de la vida, sin hacer nada. Entonces solo reconocen antígenos presentados por otras células.
a través del receptor del linfocito T, o T-cell receptor. Entonces, este es el receptor del linfocito T. No me voy a meter mucho en estructuras ni nada, simplemente entienden el concepto. Y hay varias proteínas que están asociadas al receptor. Importantes, CD3. Todos los linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, tienen CD3 o expresan CD3. La otra proteína es la propia del linfocito T. Entonces hay linfocitos T que tienen una proteína CD4 y hay otros linfocitos T que tienen una proteína que es CD8, pero no tienen la CD4. Entonces ahí varía dependiendo. ¿Sí se entiende, verdad? Y hay un correceptor que es el CD28. Entonces la célula presentadora de antígenos le presenta el antígeno, que es un fragmento de alguna proteína, al linfocito T, pero necesita el saludo con la otra mano, ¿sí? Y entonces sí, el linfocito T se va a activar. ¿Okay? ¿Y correceptor tiene que como que inducían la respuesta, lo pueden activar o algo así, no? Incrementa la respuesta. Luego hay otros receptores, no crean que esto es así nomás, esta es la forma simplificada, pero realmente hay un montón de receptores más que hacen contacto entre ellos. Algún día vamos a hablar de uno que se llama PD1 y PDL1, que son otros receptores que a veces pueden hacer contacto ahí en el linfocito. ¿Y qué es lo que pasaba con los superantígenos? Me parece que no cabían completamente ahí porque estaban moderados o algo así. Bueno, déjame leerlo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos T más abundantes? ¿CD4 o CD8? CD4, por una muy pequeña proporción, ¿sí? Pero también depende del tejido que digamos. Entonces, en algunos tejidos hay más CD4, en otros hay más CD8. Pero en la sangre generalmente vamos a tener más CD4 que CD8, aunque la diferencia es muy pequeña. Otro punto importante, el linfocito TCD4 solo se une a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y el linfocito TCD8 solo se une a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Eso es fundamental, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, esto ya lo dijimos. Y entonces, ¿qué es esto del complejo mayor de histocompatibilidad? Son unas proteínas que ya dijimos es la proteína que ayuda a presentar el antígeno. Se conoce en el ser humano como antígeno leucocitario humano y se descubrieron a través del estudio de rechazo de trasplantes. Pero realmente la función no es inducir un rechazo de trasplante, es presentar antígenos. Entonces tenemos la clase 1, que todos se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, como dato curioso que no es relevante a estas alturas. Y entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 solo se une a linfocitos TCD8. ¿Okay? ¿Qué células del cuerpo tienen complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? Todas las células que tienen núcleo en el cuerpo. Todas. ¿Ok? Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solo lo expresan células especializadas en presentar antígenos, que también les vamos a llamar células presentadoras de antígenos. Entonces, las principales células presentadoras de antígenos, por lo menos 3 que se deben de saber: neutrófilo, macrófago, célula dendrítica. ¿Sí? Ahí lo pueden leer y hay algunos estudios que dicen que otra célula presentadora de antígenos es la célula plasmática, tiene esa capacidad, y tenemos otros. Pero las principales son las que fagocitan. Entonces fagocitan, fraccionan todo, escogen un antígeno y lo presentan. Esa es la función que van a estar haciendo. ¿Sí vamos viendo hasta ahí? Bueno. Todas las células nucleares en el cuerpo van a mostrar un receptor de mayor. Complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1. Okay. No tiene núcleo. ¿Cómo decían las plaquetas? Las plaquetas, no se dan las plaquetas. Debe de ser de esos casos curiosos que expresan. Pero bueno. Muy bien. Del complejo mayor de histocompatibilidad, cosas curiosas. Existen más de 10.000 alelos. Quería que estuviera el doctor Benji, pero al final no vino, para que nos dijera cuáles son las combinaciones posibles de 10.000. No sé si han visto eso de que tengo 2 pantalones y 2 camisas, entonces las combinaciones que puedo hacer son tantas.
Entonces, si tengo 10,000, imagínense cuántas combinaciones puede dar, es una gran cantidad. Ahora, nosotros tenemos normalmente 2 alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, uno viene de la mamá y otro del papá. Entonces, las combinaciones que podemos tener allí para nuestros complejos mayores de histocompatibilidad pues son bastante amplias. La probabilidad de que mi hermano tenga las mismas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que yo es alrededor de un 25%. De una de las proteínas, porque si nos vamos para acá atrás y se fijan, de la clase 1 hay 3 sitios, HLA-A, HLA-B y HLA-C. Entonces la probabilidad de que mi HLA sea el mismo que el de mi hermano sería de 25%. Pero eso no quiere decir que sea el mismo HLB o HLC. Entonces, aumenta todavía más la variabilidad de esto. Los únicos que van a ser 100% compatibles son gemelos homocigotos. Es importante esto en trasplantes porque, por ejemplo, si yo recibo un trasplante de alguno de ustedes, un riñoncito, lo más probable es que no vaya a ser 100% compatible nunca con ustedes. Puede que haya muy parecido, pero no 100% compatible. Entonces, si no me parece, si sus proteínas de HLA no se parecen a las mías, va a haber un rechazo importante. Si se parecen un poquito más o están 99% parecidas, va a haber un rechazo, pero muy leve, pero va a haber un rechazo. Entonces, cuando se hacen estos estudios que ustedes se registraron para donar médula ósea, se tomaron allí el raspado del cachete, o no sé dónde pusieron el cotonete. Eso se va a enviar, se va a hacer un análisis genético de los antígenos leucocitarios humanos de cada uno de ustedes y se guarda en una base de datos, en una biblioteca, y entonces cuando algún niño o alguien más, probablemente un niño, tenga leucemia y necesita un trasplante de médula ósea, emparejan con toda la biblioteca que tienen para ver si hay una persona que sea lo más compatible posible. Y entonces, si ustedes son lo más compatible posible, pues les van a llamar y les van a decir, oye, dona tu médula. Entonces, las posibilidades son muy pequeñas de que haya alguien 100% compatible, pero se busca lo más cercano posible a esa compatibilidad. De todas maneras, se les dan inmunosupresores cuando reciben un trasplante para que no haya rechazo. Que luego los rechazos son bien feos. Vamos a hablar de eso más adelante. Muy bien. Una pregunta. Si tienes algún problema en el cromosoma 6, por ejemplo, que está más corto y no tiene ese gen que se expresa, ¿qué pasa ahí? No sé. O sea, ¿no le pasa a la gente eso? Puede pasar. Luego vamos a ver alteraciones cromosómicas y si pudiera haber una lesión de parte de una banda y pudiera ser la banda donde está el HLA o B, o sea. Pero fíjate que no sé qué vaya a pasar. Si no tengas... Hay una célula que te va a destruir esa célula que no tenga, que es la célula NK. Sí, por ejemplo. Pero la verdad estoy ya... en términos médicos posiconianos, estoy diciendo cosas de más, no sé. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos mecanismos, ¿sí? ¿Cómo se percibe un rechazo? Lo vamos a ver más adelante. Porque hay varios tipos de rechazo, entonces está el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo ya más tardío. Y tienen diferentes características. Entonces, pero sí lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos lo que sería un linfocito TCD8, ¿sí? ¿Y quién está presentando el antígeno? Una célula nucleada. Vamos a darle nombre. Imaginemos que es una célula ciliada del sistema respiratorio, ¿sí? Que está en un bronquio y entonces esta célula tiene una infección por un virus. Influenza, más popular. Entonces esta célula, si tiene infección por el virus de influenza, está secuestrada por el virus. ¿Y qué está haciendo la célula? ¿Está produciendo proteínas para sí misma o para el virus? Para el virus, está secuestrada. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a agarrar algunas de esas proteínas, no escondidas, pero quiero darle dramatismo a eso. Está produciendo las proteínas y agarra una y la agarra por algún lado, se la lleva y entonces con una manita la pone a través de una ventana para ver si llega un linfocito a detectar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamamos a esa manita? Complejo mayor de histocompatibilidad, clase
1. Entonces, parte de esas proteínas que está produciendo, las fracciona, agarra un péptido que va a ser el antígeno, lo va a unir a su complejo mayor de histocompatibilidad y se va a expresar a través de la membrana como una manita. Auxilio. Ahí pasa el linfocito T, CD8. Con su receptor hace contacto y dice, ah, sí, estás secuestrada, te voy a ayudar. Y le ayuda. ¿Qué va a hacer a la célula secuestrada? La va a matar. ¿Sí? Ese es el mecanismo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con complejo mayor de histocompatibilidad clase 2? ¿Qué célula sería esta? Un macrófago. Entonces, el macrófago fagocita algo, lo destruye, lo fracciona, hasta que tiene nuevamente un péptido. Y dice, tengo que avisarle a otras células para que vengan aquí. Pero yo no soy el encargado de mandar esas señales de manera muy efectiva. Tengo que hacerlo con la célula que está especializada en eso. ¿Quién va a hacerlo? Linfocito TCD4. Entonces, agarra ese péptido, lo une a su manita, que es MHC2, y lo expresa nuevamente a través de la ventana, de la membrana plasmática. Y le dice al linfocito TSD4, mira lo que atrapé. Este es el que estamos buscando para destruirlo. Y entonces el linfocito TCD4 se une a eso, lo reconoce y dice, ah, sí es cierto, hay que llamarle a más células para que vengan acá. Esa es la función de estas dos, ¿ok? En la parte más básica posible, para explicar. Entonces, si tenemos un caso clínico de un paciente que tiene una infección viral, ¿cuáles serían uno de los linfocitos más importantes en la respuesta? TCD8, muy importantes. Infección viral. ¿Qué pasa con las células tumorales? ¿Será que la célula tumoral también produce proteínas que no son acordes y se lo podría presentar al linfocito TCD8? Sí. Ok. Otra cosa. Si yo tengo una infección viral en una de mis células, ¿cuál va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad más importante para la defensa de esa infección viral? MHC. Okay. Muy bien. No, en el SIDA o en el SIDA, pues. Luego tenemos una clase entera para hablar de SIDA. Y no vamos a hablar nada del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay virus que pueden inhibir esa señalización para que no exprese la molécula neuronal. No estoy seguro tampoco. Hay sistemas de evasión de la respuesta inmune, pero no conozco uno que evada la expresión de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces es por vía extrínseca. Por vía extrínseca, no sé si se pone el receptor de muerte celular que tienen las células. Entonces, exactamente. Muy bien. Linfocitos B se derivan de la médula ósea. Y yo les digo, acuérdense, el linfocito B, si quieren acordarse de dónde viene, pues la B la pueden asociar a B de hueso en inglés, ¿no? Pero realmente se conoce como linfocito B no por el hueso, sino por las investigaciones que se hicieron, vamos a tratar esto, en un órgano que tienen las aves que se llama bolsa de Fabricio o bursa de Fabricio. Entonces, este investigador, que no me acuerdo el nombre ni me lo voy a aprender nunca, pero por si alguien tenía dudas de quién era, ahí está. Lo que hizo fue quitarle la bolsa de Fabricio a unas aves, no me acuerdo si eran palomas o gallinas o algo. Les quitó la bolsa de Fabricio y vio que esas aves eran más susceptibles a infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque no producían inmunoglobulinas. Y de ahí se descubre pues, que los linfocitos B son unas células especializadas en la producción de inmunoglobulinas. Y como se encontraron en la bolsa de Fabricio en las aves, pues es linfocito B de bursa. ¿Sí? Dato curioso para platicarle a la novia esta tarde. No son tan abundantes como el linfocito T, son alrededor del 10 a 20% de los linfocitos. ¿Sí? Se encuentran en médula ósea y en los tejidos linfoides. Donde yo vea un folículo linfoide, ahí hay linfocitos B. Ese es un marcador del linfocito B, probablemente sea CD20. ¿Se fijan dónde está ahora el color café? En el folículo. ¿Okay? Entonces son en los folículos. ¿Cuál es el receptor del linfocito B?
son inmunoglobulinas. Entonces puede ser IgM o IgD. ¿Sí? IgD. Son los dos tipos de receptores que puede tener. Acuérdense que IgM es un pentámero, pero en la superficie del linfocito B lo vamos a ver como un monómero, el único momento donde lo vamos a ver así. Tienen varias otras moléculas de superficie que se llaman CD o clúster de diferenciación. Y hay uno muy importante que es CD21 que reconoce el complemento y se puede llegar a activar por ese tipo. Dato curioso, virus de Epstein-Barr, no sé si se acuerdan que el VIH infecta a los linfocitos TCD4 porque el receptor es CD4 y necesita de un correceptor que era CSCR o algo así. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? No, es CD4 y un receptor de quimiosinas, que es un CC. 24 no me suena, pero CXR4. Pasa lo mismo con el linfocito B. Su receptor pues va a ser una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad o bueno, el CD21, y el correceptor es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿a qué células infecta principalmente el virus de Epstein-Barr? A los linfocitos B. O en otras palabras, tiene tropismo por el linfocito B. Y entonces ustedes este 14 de febrero tal vez besen a su pareja y su pareja tiene virus de Epstein-Barr y entonces ustedes les damos nucleosis a la semana y empiezan a inflamarse los ganglios linfáticos, van a tener una hiperplasia linfoide y tal vez se inflama el vaso y entonces les van a decir no puedes jugar fútbol porque si te llegan a pegar ahí se va a reventar el vaso. Pero pasa una semana y se recuperan y ya, felices de la vida, pueden seguir su vida. Luego vamos a hablar de los peligros de infectarse por virus de Epstein-Barr. No crean que no hace daño, es peligrosísimo el virus de Epstein-Barr. Linfoma de Hodgkin, linfoma anaplásico y otros tipos de mutaciones y de cánceres. No hay. No te expongas. Yo sé, pero, dijo que se curaba en 2 semanas. Ah, sí, se cura solo. Pero existe la posibilidad de que tus linfocitos B se queden con el virus. Y entonces en unos 20 años tengas linfoma de Hodgkin. ¿Quién combate a la célula que está infectada por un virus? Sí. Ahora, ¿a quién infecta el virus del VIH? ¿Por qué? Sí, creo que fuiste. Muy bien. Bueno, cosas que sabemos, el linfocito B, su forma más madura le vamos a llamar célula plasmática y es la célula que va a producir inmunoglobulinas. ¿Ok? Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas: IgA, IgD, IgM, IgE, IgG. Todas esas. Muy bien. Tienen sus características, ya las vimos en histo, entonces yo espero que se acuerden un poquito. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante? ¿Cuál es la que tiene facilidad de atravesar la barrera placentaria? IgG. ¿Cuál es la que está en las secreciones? IgA. O sea, espero que no lo hagan, pero si se dan un beso con su pareja están compartiendo IgA. Pero más bonito todavía, cuando la mamá amamanta a su hijo, lo protege de infecciones principalmente por IgA o por IgE. IgE generalmente se produce, pero su principal función es unirse al receptor de IgE que tienen los mastocitos. ¿Sí? Entonces lo vamos a encontrar más en los mastocitos. Y el IgD es como el hermano del medio de la familia que nadie lo pela. ¿Sí? Está en concentraciones muy bajas y principalmente lo vamos a ver en la membrana de los linfocitos. Y último, otros linfocitos que tenemos, las células natural killer. ¿Okay? Y con eso terminamos.
son parte de la inmunidad adaptativa porque no requieren que nadie les presente un antígeno. Ellas funcionan aparte, ¿sí? Son como una división aparte del sistema de seguridad del cuerpo, ¿sí? Entonces ellas van a ir por la vida y hacen contacto con cada una de las células y a ver, credenciales, muy bien, ok, siguiente, credenciales, ok, muy bien. ¿Se acuerdan de eso, esto, no? Si la célula no tiene su credencial, ¿cuál es su credencial? El complejo mayor de histocompatibilidad es eso. Entonces, si la célula no tiene ese complejo mayor de histocompatibilidad, lo más probable es que la célula natural killer, ¿qué va a hacer con esa célula? Hasta luego, adiós. ¿Sí? Entonces, hay células tumorales que pierden la capacidad de expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y la célula natural killer es capaz de destruir esas células. Hay otras células que tienen demasiado estrés y entonces eso funciona como señal activadora de la célula natural killer. ¿Okay? En algunas ocasiones podemos tener sistemas inhibitorios de las células natural killer y pues eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Creo que hasta ahí lo podemos dejar. Feliz 14 de febrero. Muy bien. ¿Les llevamos serenata? Oye, ahorita me